Crónicas de Espanto les agradece su atención y su escucha al especial del mes de julio, que como ustedes saben, hablaremos hasta que acabe el año, no de pandemias, no de virus, otro tipo de terror. Efectivamente, estamos hablando de brujos, de curanderos y de todos esos fenómenos normales o paranormales que parecen acompañar al arte, a la disciplina, a la costumbre o a la tradición de la brujería. Comenzamos. Toca hablar el día de hoy de una de las curanderas más famosas de la historia de nuestro país. Quizás no es muy conocida para muchos de ustedes. Si vivieron o tienen parientes en la Ciudad de México, conocen, han escuchado, les mencionan a Pachita, que su verdadero nombre era Bárbara Guerrero. Toda una tradición, toda una historia, personajes famosísimos que la acompañaron, que según ellos evidenciaron las dotes y los milagros de los cuales era capaz de hacer la tal Pachita. Los brujos y curanderos en México gozan de una historia muy antigua en la práctica de esa revelación de espíritu a espíritu, por ejemplo, y donde también utilizan la meditación y a través de ella exteriorizan ciertas realidades metafísicas a las cuales se expone nuestra conciencia. Es una costumbre prehispánica, por decirlo así, muy sagrada y que aún permanece activa en las mentes y en las manos de los curanderos y los chamanes de los grupos originarios. Y con el sincretismo propio de nuestra nación, externamente a la religión que se profese, la curandería mexicana ha existido para dar sus servicios a cualquier persona que lo necesite. Agnósticos, no creyentes, católicos, protestantes, incluso judíos y uno que otro musulmán han acudido a nuestros curanderos mexicanos. Y aunque se crea o no se crea en sus beneficios proporcionados a la materia y al espíritu, hay una serie de testimonios, no necesariamente de los devotos o de los seguidores, que han presenciado y divulgado esas situaciones paranormales. Pero hablando de curanderismo, el caso más famoso, o el caso que les presento, es el de Bárbara Guerrero, conocida comúnmente como Pachita. ¿Y qué sabemos de Pachita, de su historia? Pues que ella nace en Parral, Chihuahua, allá por el año de 1900, que muy pequeña queda huérfana y que fue adoptada por un personaje, por un curandero, hay que decirlo, descendiente de africano, que era llamado Charles, el cual le enseñó el uso en la elaboración de ciertas pócimas, el manejo de ciertas hierbas, la herbolaria en sí. Ella afirmó, ya estando en la Ciudad de México y en una edad madura, que vivió una juventud un tanto escandalosa y difícil, que fue motivo de la comidilla de algunos de los compañeros de pueblo, porque llegó a vender billetes de lotería, llegó a enfilarse en las filas de Pancho Villa. Pero una vez que llega a la Ciudad de México, prácticamente se va a convertir en la curandera favorita de la ciudad. ¿Y por qué era favorita? ¿Por qué tenía grandes dones?
Bueno, porque ella duró 40 años o más viviendo en la Ciudad de México y mereció el mote de la única cirujana psíquica por sus grandes dones para analizar la mente de las personas que acudían a ella y realizar cirugías inexplicables. Y hay que decirlo, hay personajes famosos de los cuales podemos o no creer, que han estudiado la labor de Pachita y que testimoniaron algunas de sus acciones, como el psicólogo estadounidense Stanley Krippner, el antropólogo cubano Alfredo Villoldo, el jesuita español investigador paranormal Salvador Freixedo y un neurofísico mexicano, Jacobo Greenberg, y hasta Alejandro Jodorowsky, más conocido, le han dedicado páginas y han relatado las proezas de Pachita. Como lo dijimos, acompañado del mulato Charles, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró tener grandes habilidades, lo que le hizo tomar confianza de sí misma al punto de realizar cirugías. Sí, tal como lo escuchan, cirugías de apelo, diríamos. Siempre afirmó que estaba poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, aquel al que le quemaron los pies y torturaron, el último emperador azteca, pero ella le llamaba hermanito, y ella decía que Cuauhtémoc se apoderaba de su cuerpo físico para realizar todos esos procedimientos. Curiosamente, Pachita utilizaba siempre el mismo cuchillo, un cuchillo de cocina, cubierto con cinta aislante en la parte del mango, y ese y nada más ese, porque lo sagrado es uno solo, es el que utilizaba en las famosas intervenciones quirúrgicas. Nunca hizo uso de anestesias y decía que literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y los colocaba poniendo otros en lugar de esos. ¿Acaso ella traficaba con órganos? Eso es lo interesante y eso es lo curioso, pues al concluir la cirugía, cerrando la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas. Después de un par de horas enviaba a sus pacientes a casa, les pedía reposo de 3 días en el caso más extremo, les indicaba que tomaran jarabes e infusiones, y de seguir el tratamiento al pie de la letra, al 4º día los pacientes podrían realizar su vida normal. No he contestado la pregunta, ¿de dónde sacaba Pachita los órganos que colocaba en los pacientes al remover los órganos dañados? Bueno, pues no tenía recursos, ni propiedades, ni relaciones para ser traficante de órganos, porque si no las investigaciones y las acusaciones legales hubieran llegado, pero al punto. Pachita tenía otra forma de conseguirlos y aquí es donde inicia el misterio, porque se decía que en el cuarto oscuro donde realizaba sus procedimientos quirúrgicos, a la luz de un par de velas, ella solita era capaz de materializar órganos sanos, producirlos así, hígados, vejigas, riñones. Y decía que era con poca luz porque las luces brillantes dañaban el surgimiento de cualquier materia orgánica sana. Otros decían que esos órganos no tenían nada de mágico y que realmente eran de animales a los cuales ella se los extraía o que incluso algún médico se los proporcionaba. Ninguna de todas las teorías se pudo comprobar y todo quedó en dimes y diretes. Curiosamente, los órganos retirados fueron analizados y del análisis se arrojó la respuesta de que sí pertenecían a sus pacientes, o sea, de que habían sido cambiados por otros, y eso nos acerca al misterio de las operaciones quirúrgicas de Pachita. Tanta fue pues la fama de Pachita que el rumor sobre esa habilidad de producir órganos, de sustituirlos, llegó a todo el continente americano y al europeo. Como hemos dicho, famosos de origen chileno, norteamericano, y el ex sacerdote español, ex jesuita, ufólogo, investigador paranormal, Salvador Freixedo, fue testigo de una intervención quirúrgica. Y aquí es cuando transcribo lo que él menciona. Pachita se quedó un momento pensativa,
y repentinamente levantó el brazo con la mano extendida diciendo al mismo tiempo: pues en el nombre de Dios. Todavía hoy, cuando recuerdo la escena después de tantos años, me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró. Sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. Ni se tomó la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente después se cruzó de brazos, lo cual era la señal de que había terminado con un paciente, y dijo una vez más la consabida palabra: ¿otro? Así es el testimonio del sacerdote jesuita o ex sacerdote, de que prácticamente hacía operaciones en un ambiente completamente diferente al de un hospital. Pero también Alejandro Jodorowsky, este escritor chileno naturalizado francés, habló diciendo que él fue testigo en que prácticamente hacía aparecer en sus manos los órganos faltantes y los arrojaba sin acomodar, sin tejer, sin ligar ni nada, haciéndolo con una frialdad y al mismo tiempo dulzura, que hizo que Alejandro Jodorowsky metiera la mano también en la herida para que él palpara la carne desgarrada del enfermo. ¿Les creeremos? Pues eso dicen las historias. Incluso Alejandro Jodorowsky fue él mismo paciente de Pachita. Y de los métodos de esta curandera, de esta famosa mexicana, chamana, bruja dirán otros, pues hay que decir que eran muy variables, dependiendo de la cosmovisión de sus pacientes. A todos se acomodaba, A los nativos les recomendaba usar hierbas, a los extranjeros medicinas, a los católicos rezar, a los hippies conectarse con la madre tierra, y si la persona tenía en mente un rito en especial, una receta, una profecía autocumplida de sanación, Pachita se los permitía. Y esto en medio del ajetreo de una ciudad creciente y en pleno bullicio como era la Ciudad de México. Todo eso era placebo si lo vemos desde este punto de vista, pero lo de las intervenciones quirúrgicas sigue siendo un misterio. Muchas de las personas que se acercaron a ella fueron curadas sin necesidad de cirugías, pues ella era una psíquica empírica y especialista en el análisis de la mente humana. Solo tuvo que identificar los miedos y necesidades de sus pacientes para atacar el cerebro y curarlo, vamos a decirlo así, más que enfermedades puramente somáticas. En los años 60 se hablaba de ella como si fuera una leyenda urbana, pero nunca le tomaron importancia los médicos ni los científicos, y realmente quienes le investigaron fueron escritores, filósofos, parapsicólogos y psicólogos, y solo contamos los testimonios de esos personajes. Pachita se sentaba en una silla frente a un altar en su cuarto de curaciones, cerraba los ojos, respiraba lentamente, hasta percibir un zumbido en uno de sus oídos, en el cual se concentraba hasta caer en un trance que ella describía como un gran orificio. Pero luego cambiaba de estado de conciencia, y en ese otro estado se le permitía iniciar sus procedimientos quirúrgicos, poseída por el hermanito Cuauhtémoc. Esto es muy parecido a ciertas meditaciones o procedimientos de la India, pero Pachita estaba convencida de que aquello no era cualquier trance, sino realmente era el instrumento del joven Tlatoani que tomaba su cuerpo físico para utilizarlo como vehículo en este mundo para curar. ¿Quién lo diría? Alguien diseñado como un gran guerrero y una máquina de matar, como fue el último emperador azteca, ahora se dedicaría a curar por el cuerpo de Pachita. Pachita trabajaba como si fuera una virtud natural de su persona, nunca se expresó con soberbia, nunca se le vio intenciones de lucro,
nunca cobró excesivamente y al final murió en el año de 1979. ¿Y qué pasó con el espíritu de Cuauhtémoc que entraba a él? Bueno, se dice que cuando Pachita falleció, su cuerpo permaneció emitiendo calor durante 3 días. Y hasta después de los 3 días, un doctor pudo constatar el certificado o el acta de defunción. El espíritu, que era el hermanito Cuauhtémoc, se supone que la había salvado en otras ocasiones. Pero tenía 2 hijos. Y entonces, Guillermo y Enrique, sus 2 hijos, luego se adjudicaron la sucesión y la posesión de Cuauhtémoc para seguir con el don que ella tenía. Guillermo era el mayor. Él había estado en muchas de las operaciones de su madre, pero parece ser que Enrique, el menor, fue el que siguió con la labor de curandero y el que se apropió, o fue designado, diríamos, por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador. Y así siguió la historia de Enrique, que realizó diversas curaciones durante varios años, hasta su muerte, el año del 2012, de un paro respiratorio. Tuvo ayudantes también, entre cuales estaba un español exiliado en México, Domingo Ferrer. Él fue curado por Enrique, pero bueno, varios se estuvieron peleando la herencia de Cuauhtémoc y por lo tanto tener el poder de curar. Isaías, hijo de Guillermo, sobrino de Enrique, pero también Liliana, y bueno, las peleas literalmente terminaron en fraudes, terminaron en disputas domésticas y se fue extinguiendo el don de Pachita por la envidia, por el egoísmo, por las disputas familiares. Así es, amigos, esta es la historia de una de las curanderas más famosas de nuestro México moderno. ¿Y ustedes, apreciables escuchas, conocen a alguna curandera cercana del lugar donde residen? ¿Qué opinan de la historia de Pachita? ¿Fraude? ¿Realidad? ¿Interpretaciones diferentes de un mismo hecho? La mejor opinión la tiene usted. Esto fue el especial del mes de julio de Crónicas de Espanto. Créditos al portal de internet mxsite.mx, a matadornetwork.com, a MX Blasting News y a diversos libros y bibliografía como Las manifestaciones del ser de Jacobo Greenberg.